Saludos, esto es Sine Qua Non y de antemano le agradecemos que nos permita compartir juntos estos minutos. Cada semana le proponemos entrevistas con voces autorizadas, historias de vida y los principales retos y preocupaciones en torno al quehacer cinematográfico en Cuba y el resto del mundo. Hoy hablaremos de la dirección de arte, una especialidad muy importante en el audiovisual para dar vida a la narrativa de esas historias contadas en un filme u otro tipo de producción. Resulta esencial sobre todo al recrear épocas pasadas o asumir la caracterización de sus personajes. Tendremos como invitado en el estudio a un profesional de larga trayectoria que nos aportará sus experiencias y visiones en esta esfera de la creación. También llegaremos hasta los estudios Cubanacán, lugar donde se encuentra una parte considerable de los vestuarios, accesorios, muebles y otros objetos que han sido parte del diseño escenográfico de varias películas cubanas. Quédese junto a nosotros porque hablar de séptimo arte es una condición sine qua non para mayor disfrute cinematográfico. Tiempo para recibir a nuestro invitado. Hoy nos acompaña el director de arte, Carlos Urdanibia. Bienvenido a Sine Qua Non. Gracias por la invitación. Carlos, ¿cuál es el rol de un director de arte y cuál es su vínculo con otras especialidades? Bueno, el director de arte, hay una frase que yo tengo tipificada que es miembro de la sagrada trilogía de los que están detrás de cámaras, el director de fotografía y el director de arte. Es la persona que después que lees el guión, ya tú lo recibes con las indicaciones de lo que quiere el director, pero tú tienes que todo eso llevarlo a códigos estéticos y visuales en lo que puedas trasladar lo que el director y tú quieres dar como director de arte, junto con el fotógrafo que son. Y el director de arte también trabaja con muchos especialistas. Están la gente de atrezo, están los ambientadores, están gente de gráfica. Hace unos años atrás, más o menos, el escenógrafo primero, después el director de arte, trataba de llenar todos esos espacios. Ya hoy en día, como las películas se hacen más complejas, o tú mismo te complicas la vida, tú tratas de tener ciertas gente a tu lado que te ayudan con la gráfica, con la ambientación, etcétera. Eso es más o menos, a grosso modo, cuál es el trabajo del director de arte. Usted proviene del mundo del diseño escenográfico. Ya. ¿De qué manera llega al cine? Bueno, nada, yo comienzo a trabajar en el taller experimental de moda de la Rampa, primero como ilustrador. A mí me gustaba mucho dibujar, lo cual no me gusta ahora para nada en absoluto. Y estando trabajando ahí un día, en el año 89, abril del 89, una gran amiga mía, Ileana Pérez, me llama, que era script, y me dice, Orlando Rojas está buscando un diseñador de vestuario para su película. Tú te atreverías, era Fortuna la que ha querido, basada en un cuento de Carlos Fuentes, mexicano. Y yo le digo, sí, perfecto, a mí siempre me había fascinado el cine, y nada, ahí fue donde yo comienzo por primera vez a hacer cine. Como en mi tercera o cuarta película, a mí el bichito de la escenografía, yo había querido estudiar arquitectura, el bichito de ser director, de dar el brinquito. Y entonces en una película francesa que se viene a filmar, una gente con la que yo aprendí muchísimo, que se llama Raúl Oliva, que era director de arte, él estaba preparando otra peli y él mismo es el que me dice, dale que tú lo puedes hacer. Entonces esa fue mi primera película como director de arte, Tiburón en La Habana, que si mal no recuerdo fue en el 91, 92. Yo había hecho antes también la serie Me Alquilo para Soñar, basada en un cuento de García Márquez, que la dirigió Ruy Guerra, y estuvimos como 5 meses filmando. Y ya después, a partir de ahí, empecé al principio, cuando uno es joven, uno es ambicioso, queriendo llevar las dos cosas, queriendo hacer la escenografía y el vestuario, hasta que la vida me demostró o una o la otra. O sea, porque sea una película elementalmente sencilla, puedes hacer las dos cosas, pero ya después las cosas se fueron complicando y de ahí que ya hoy en día yo me apoyo en muchos especialistas, a los cuales agradezco muchísimo y ya después los mencionaré. ¿Cuáles son los conocimientos técnicos y artísticos que debe dominar un director de arte? No, un director de arte debe estudiar historia del arte, debe estudiar mucha arquitectura, debe estudiar mucha historia, debe incluso estudiar un poco de psicología
Ya a mí me gusta meterme en la psicología de los personajes y agregarle elementos escenográficos que apoyen un determinado elemento del cierto y determinados personajes. Y incluso historia del automovilismo, historia del armamento. En el caso mío, a mí me gusta mucho el tema de los efectos especiales. Y a veces estoy tan fresco que me meto en el tema de ponerme a hacer también todas las triquiñuelas que llevan los efectos especiales, junto con la gente de efectos especiales, como es lógico, pero me gusta mucho. ¿Cómo se adquieren esos conocimientos? En Cuba hay una academia que te prepara. Hace unos años en el ISA se creó la cátedra de dirección de arte. No recuerdo bien si antes, cuando estaba en 22, todavía no existía, creo que la cátedra esta de dirección de arte. Por ejemplo, mi formación era que yo terminé en el ISDI como diseñador gráfico, pero bueno, tenía todas esas inquietudes y fue como entré al cine, pero hay mucha gente joven que ahora están formándose en el Instituto Superior de Arte en esa cátedra que existe. Pero de todas maneras, yo recomiendo mucho que cuando te gradúes de esa cátedra, leas mucho, estudies mucho y te dediques por adquirir un bagaje lo más amplio posible de todas esas especialidades que yo mencioné anteriormente. Usted hablaba del director, del fotógrafo, pero para que las personas puedan tener una idea, ¿qué garantiza el director de arte en una producción? No, el director de arte tiene que, primero se lee el guión, como es lógico, cine cubano y cine norteamericano, cine japonés. Tú tienes que, a ti te dan un presupuesto del cual tú no puedes salirte y tú tienes que tratar de lo que tú pretendas llevar a la pantalla, aunque el director quiera llevar a la pantalla, tú tienes que todo eso dosificarlo. Tienes que primero encontrar las locaciones. Eso es una cosa que a mí me gusta. Hay veces que existe la especialidad del location scout. A mí me gusta mucho buscar las locaciones de la película, o sea, leérmela e imaginarme, esto se puede hacer aquí, esto se puede hacer acullá. Eso me gusta mucho. Tienes que primero empezar a buscar las locaciones. Segundo, empezar a ver los materiales que estén a tu disposición. Cine cubano, ya todos sabemos que es muy difícil encontrar materiales. Tener la inteligencia de el material que no encuentras, ves dónde puedes encontrar algo similar o que puedas reciclar para poder hacer la escenografía que quieres hacer. Ir rodearte de especialistas que tú sepas que saben cómo tú piensas y que te ayuden a llevar a cabo llevar a cabo el film, o sea, lograr llegar a buen puerto el barco. Desde su experiencia, ¿cuáles han sido esas producciones que le han permitido explorar más en la dirección de arte? Indagar, experimentar. Bueno, Nido de Manti fue una película importante para mí porque me permitió moverme entre la década de 50 hasta la de los 90, como es lógico. Por mucho conocimiento que tú tengas, tienes que dedicarte a estudiar los 50. Yo soy un apasionado de tener fotos, o sea, yo colecciono fotos, todas las fotos que a mí me caen en la mano de los años 50, fotos de los 60, de los 70, de los 80, así tendré. Hasta el 2100 yo tendré fotos cuando si llego ahí, tener fotos, porque es una buena base Pero mira, Nido de Manti fue una película muy importante porque me permitió moverme por eso. Y ahora que terminamos Nido de Manti, ocurre algo parecido, pero es que el personaje principal, que lo hace Mirtha Ibarra, se mueve, o sea, ella ve su vida a través de varias películas. Y entonces me permitió a mí ser el director de arte o escenógrafo de versión para la peli, como es lógico, mucho más modesta. El lado oscuro del corazón, Moscú no cree en lágrimas, Juana de Arco, Amarcord, o sea, porque la película se mueve, hay fragmentos, no de películas, sino el personaje pasa por situaciones de esas películas y yo tuve que recrear esas distintas. O sea, me moví no solo por época, sino por películas y eso realmente me dio mucha satisfacción. ¿Alguna anécdota que quiera compartir con nosotros en un rodaje? Porque en ocasiones también parte de lo que debe dominar un director de arte es solucionar situaciones que pueden aparecer en una producción. ¿Nos puede compartir alguna anécdota que recuerde? Una anécdota, por llamarlo de alguna manera, que fue complicada. Cuando estábamos haciendo MPM, la película de Alejandro Gil, era época de COVID.
Y entonces nosotros habíamos seleccionado, la historia se desarrolla en tres apartamentos de un edificio. Uno de los apartamentos vivían unas personas mayores, la vimos, o sea, cuando estábamos haciendo el scouting de location, la vimos, perfecto, toda, pero la situación se agravó. Entonces, cuando ya íbamos a empezar a preparar esa locación, que supuestamente estaba en el mismo edificio, estas personas estaban asustadas, me dijeron, mira Carlos, no queremos que firmen porque son 20, 30 personas metidas aquí dentro del apartamento. Ya estamos listos para firmar, la primera semana se firmaba uno de los apartamentos y la solución, me dijo Alejandro, ¿y qué solución le damos a esta? ¿Dónde encontramos una locación? Y le dije, mira, vamos a correr el plan de firmación, dame 5 o 6 días, hacemos el primer apartamento, que era el personaje de Blanca Rosa, dame 5 días para yo cambiando algunas cosas, o sea, cambiando algunas cosas, no, tuve que cambiar bastante, casi completo el apartamento lo pintamos de otro color, pusimos elementos nuevos, mobiliario nuevo, y hicimos ahí la segunda locación, ya te digo, en el lapso de 5, al 6.º día ya estábamos firmando ahí. Eso fue. Y en Nido de Mantis, igual, había una historia con un auto que se veía años 50. Y el auto, tú veías cómo se iba degradando en el tiempo. Para una producción cubana es muy costoso coger un auto, pintarlo, o sea, para el dueño del carro que tú le digas, oye, te lo voy a pintar, te lo voy a hacer talco y después te lo voy a poner como estaba, o viceversa, lo tienes perfecto y te lo voy a hacer talco. Entonces lo que hicimos es buscar un auto que se pareciese a un auto que existía en los estudios de Cubanacán, que era un convertible. Por suerte apareció impecable, el que aparece en la película, y entonces lo que hicimos fue degradar en el tiempo el auto que era de Cubanacán, o sea que como era nuestro, podíamos hacer con ese auto lo que quisiéramos. Y aparece en la película cómo el auto poco a poco se va, o sea, desde que está espectacularmente nuevo, se va degradando en el tiempo hasta los 90. Esas son. Hay miles de historias, pero bueno, esas son las que más rápido me vienen a la mente por lo que significaron. Y que son esenciales para llevar a buen puerto, como usted decía, el rodaje de una película. Carlos, ¿cuáles son los retos que hoy enfrenta una especialidad como la dirección de arte en Cuba? Nada, el tema de los materiales es complicado. Nada, tú tienes que tratar de darle solución. O sea, un ejemplo bien sencillo, por ejemplo, cuando tú preparas una escenografía, es mucho más dúctil trabajar con plywood, pero a veces el plywood está complicado y caro, cuando aparece está caro. Entonces, por ejemplo, ahora hay un material que es la melamina, que te significa más trabajo. ¿Por qué? Porque la melamina a la hora que tú pintas no te coge la pintura como mismo coge con el plywood. Entonces tienes que tenerla, tienes que lijarla para entonces poder darle pintura y darle la pátina y que quede más o menos como ocurre con el plywood, que el plywood es bien dúctil para eso. Y lo mismo pasa con la pintura, pasa con los materiales, las herramientas. Pero bueno, nada, se sigue haciendo cine y se seguirá haciendo cine cubano. ¿Cuál es el rol de las nuevas tecnologías? No, o sea, yo soy de la generación de old fashion, o sea, las personas que hacemos el cine, como lo hacía casi como que lo hacía Chaplin. Y hoy en día, por ejemplo, el tema de las cromas, el CGI, ayuda mucho a un director de arte. Porque, por ejemplo, soluciona mucho esto mismo que hablábamos anteriormente, el tema de no tener materiales ni ponerse a hacer una construcción. Ahora mismo estamos en un croma, allá atrás podríamos poner una ciudad y hacer creíble que la escenografía, o sea, eso ayuda muchísimo realmente. El tema del mundo digital, el tema de las cromas, a mí me gusta mucho a la antigua, me gusta enredarme la vida. Tradicional. A mí me gusta mucho más lo tradicional. Es un reto más grande hacerlo así. Carlos, ¿cuál considera debe ser una condición sine qua non para potenciar el desarrollo de la dirección de arte en nuestro país en estos momentos? No, yo creo, es una idea que siempre he tenido en esta cátedra que tiene Lisa, los muchachos cuando se gradúen, los jóvenes, que cuando se gradúen deberían empezar a caminar por las especialidades. Por ejemplo, el escenógrafo debería empezar siendo, o sea, cuando tú te gradúas de director de arte, deberías empezar como utilero, como ambientador, ir a ser escenógrafo, o sea, ir pasando todas las etapas, porque mientras tú pases por todo eso, tú conoces mejor tu especialidad y te es más fácil. La misma propuesta la tengo con los diseñadores de vestuario.
porque la gente que se gradúa de diseño de vestuario debería empezar como costurera, vestuarista, o sea, pasar todas esas etapas. Eso te da un dominio de tu especialidad. Esa es una propuesta que yo tendría para seguir haciendo cine. Y sobre todo el cine cubano que nada, es parte indiscutible de mi vida. Agradecemos al director de arte Carlos Urdanibia por habernos acompañado en Cine Qua Non. Muchas gracias. A usted le propongo descubrir algunos elementos poco conocidos de esta especialidad y también nos acercaremos a la impronta de Violeta Cooper, una profesional de vasta experiencia que ha dedicado su vida al diseño de vestuario. Acompáñenos. La dirección de arte nace como una aplicación directa de las técnicas y procedimientos de diseño del teatro, medio del que provenían cineastas como Georges Méliès. En los inicios se aprecia el contraste entre las imágenes documentales de los hermanos Lumière y el universo fantástico propuesto por Méliès, quien fue uno de los primeros en orientar el séptimo arte por el camino de la ficción. Su trabajo estaba íntimamente ligado a la reconstrucción artificial de ambientes, el uso de los decorados, efectos especiales, vestuario y escenografía lo convirtieron en uno de los pioneros de esta especialidad en el audiovisual. El rol del director de arte en la cinematografía fue notorio gracias al trabajo que hizo Wilfred Buckland en diversas producciones, entre ellas Robin Hood en 1922, la cual marcó importantes precedentes en la dirección artística de proyectos cinematográficos. La famosa película Lo que el viento se llevó en 1939 alcanzó gran reconocimiento con el trabajo de William Cameron Menzies. Con un aval escenográfico en teatro para producciones de Broadway y la mezcla de su sensibilidad, mostró en esta obra una nueva mirada del rol de la dirección de arte. A partir de ese momento surgió un nuevo término, diseñador de producción, y se establecieron claramente las diferencias y funciones que éste desempeña junto a la dirección de arte. El diseñador de producción se encarga del presupuesto y la conceptualización general de cada elemento artístico, mientras que el director de arte materializa esa visión y encarga las tareas que deben ser asumidas por otros grupos creativos. Cuando se habla de la especialidad de diseño de vestuario en Cuba, es imposible no mencionar a Violeta Cooper. Sus hábiles manos tuvieron el privilegio de crear prendas para cientos de personajes del cine cubano de diferentes épocas, siempre con el mismo talento y la vocación que la acompañaron desde niña. Oriunda de Banes en Holguín, esta profesional recibió en la pasada edición del Festival de Cine de Jibara el Premio Lucía de Honor 2023 por una vida consagrada a la cinematografía. Cooper comenzó a trabajar en el departamento de vestuario del ICAIC en 1965. Aprendió los rigores y secretos de la profesión de la mano de las diseñadoras María Elena Molinet, Diana Fernández, Miriam Dueñas y Carmelina García, quien en ese momento era la jefa del departamento. Violeta se estrenó profesionalmente en la superproducción Lucía de Humberto Solás. A partir de entonces sería una asidua colaboradora del reconocido director. Miel para Ochún, El siglo de las luces, Los días del agua, La bella de la Alhambra, Cangamba, La primera carga al machete y José Martí, El ojo del canario, son solo algunas entre tantas otras producciones del cine cubano que llevan el sello de Violeta Cooper. La dirección de arte en el cine se basa en el guión para expresar a través de imágenes plásticas, de acuerdo con las visiones del director y el fotógrafo. Por supuesto, los conceptos narrativos y estéticos de un argumento. Cobran especial interés aspectos que subrayan los rasgos físicos, psicológicos y emocionales del personaje, así como la ambientación, sets, vestuario, maquillaje, utilería, paleta de colores y texturas.
El premio Oscar a Mejor Dirección Artística se ha entregado desde 1929, fecha en que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos instituyó el lauro. En 2012, para la edición 85, esta categoría fue renombrada como Mejor Diseño de Producción. Le propongo acercarnos a algunos títulos galardonados en los últimos años. El laberinto del fauno es una película de 2006. La dirección de arte estuvo a cargo de Eugenio Caballero y Pilar Revuelta. Recrea una atmósfera mágica y en ocasiones tenebrosa, con sets que expresan la dualidad entre el mundo real y mítico. La representación auténtica y colorida de la cultura mexicana, desde el vibrante mundo de los vivos hasta el impresionante reino de los muertos, se observa de manera especial en Coco, un filme de dibujos animados de 2017 que trasciende el universo infantil para transmitir profundos valores humanos. Harley Jessup y Daniel Feinberg fueron los responsables de la dirección de arte de una película que centra su atención en cuestiones como la familia, la amistad y el respeto a las diferencias. Con la cinta de 2013, El Gran Gatsby, Catherine Martin y Beverly Dawn se llevaron el Oscar a casa en la categoría de Mejor Diseño de Producción. El equipo tardó solo 14 semanas para crear la mansión del personaje principal, inspirada en lujosas construcciones de principios del siglo XX. También usaron referencias del Renacimiento gótico y se agregaron algunos elementos digitalmente en postproducción. La trilogía del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey de 2003, sobresale por la original recreación del universo fantástico de la Tierra Media. Grant Major y Dan Hena aportaron autenticidad a este vasto mundo inspirado en la novela del escritor y filólogo británico Tolkien, reconocido por sus obras basadas en la mitología nórdica. La dirección de arte de Avatar de 2009 lleva la firma de Robert Stromberg, Kim Sinclair y Rick Carter. Casi todo el set es computarizado, al igual que los efectos especiales. Los profesionales que trabajaron en esta cinta lograron una atmósfera increíble en un mundo de bioluminiscencia que recrea el planeta Pandora. Para dar vida a este espacio, se creó un bosque exuberante con cualidades alienígenas. Que atesoran los estudios de Cubanacán es un patrimonio alto debido a la cantidad de recursos que tenemos aquí. Durante mucho tiempo lo hemos resguardado, lo hemos cuidado y gracias al esfuerzo y al sacrificio de todo el personal que trabaja en el mismo, hoy podemos contar con el mismo. Aquí se le da servicio a las producciones nacionales y a las producciones internacionales también que vienen a este país. Contamos, por ejemplo, estamos ahora aquí en el almacén central de muebles, donde hay toda una serie de muebles de época, algunos que fueron donados por el gobierno al triunfo de la revolución, con la intervención en aquella época, y otros que han sido donados ya después, como por ejemplo los de Someyán, que lo donamos nos lo dieron hace aproximadamente 10 o 15 años y lo recogimos. Todo esto tiene un valor inigualable. Aquí hay piezas patrimoniales, unas cuantas que le dan valor a esto. Aquí en este mismo departamento se encuentran los carros de época, que hay carros de época, por ejemplo, desde el año 13, de 1913 hasta el 1960. Eso es un tesoro que tenemos, que lo hemos cuidado durante tiempo, pensando siempre que pueden ser útiles para darle el servicio a las producciones cinematográficas. En estos momentos, orientados por el presidente del IGAI, estamos haciendo el catálogo de este centro.
en todas las actividades, por ejemplo, en vestuario. Estamos haciendo el catálogo, tirándole fotos a todo, para todo digitalizarlo y poder entrar a una página, al igual que los muebles, y desde ahí tú poder seleccionar y saber con qué contamos aquí. Nosotros constantemente estamos dando servicio a las producciones. Es el existir de nosotros, los estudios, el aseguramiento de las producciones en vestuario, en construcciones, en ambientación, en utilería. Eso es la función que tenemos que realizar. En este periodo se está montando un set en el foro de filmaciones de la película de Jorge Luis Sánchez. Esto es un centro de mucha historia, donde su razón de ser es el apoyo a las producciones tanto nacionales como extranjeras, documentales, en fin, todo lo que significa para el cine cubano está aquí, su historia, sus trabajadores. En mi plano personal, entré aquí, llevo 25 años, empecé trabajando de áreas verdes y eso te demuestra de que uno se enamora de este bichito del cine, de las cámaras, con la ayuda de mucha gente que están y que no están, que fueron empíricos, que no se aprenden en una escuela, pero sin embargo dio resultados a grandes producciones, Cangamba, Zumbre, Fecha y Chocolate, mi primera película, Un paraíso bajo las estrellas. Fueron experiencias que uno se va nutriendo y va pasando por departamentos, en el cual esto se convirtió en una gran ciudad, pese a todas las dificultades que todos conocemos. Seguimos prestando servicios, seguimos enamorados de nuestro centro, seguimos tratando de mejorarlo, de cuidarlo, para seguir prestando servicio a todas las producciones, que es nuestra razón de ser, y por eso estamos aquí. Espero que el programa de hoy haya sido de su agrado y que regrese cada semana. Hasta entonces, el saludo y el deseo de encontrarnos nuevamente, porque para nosotros hablar de séptimo arte es una condición sine qua non.